Mi nombre es Nancy Andrea Grimaldos Granados, del CEA de Duitama, Boyacá, del curso de Desarrollo del Lenguaje, y pertenezco al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil del año 2020. A continuación vamos a hablar sobre la diferencia entre el habla y el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Y el habla es una manifestación. También podemos decir que el lenguaje es una capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Sin lenguaje no puede haber lengua ni habla. El habla es una expresión individual de la lengua. Las características de esta son: el lenguaje es un patrimonio universal que requiere de la lengua y el habla para ser expresado. Es una habilidad humana y es intangible. El habla es concreta y está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos, entre otros. Se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Los tipos de lenguaje: podemos encontrar el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y el habla no se caracteriza por tipos, pero esta sí requiere unos elementos como la articulación, que es la materialización de los fonemas que componen una lengua, como la voz, que es el sonido que resulta de la vibración de las cuerdas vocales. El ritmo es la cadencia o velocidad de cada sujeto hablante. En este caso, la falta de alguno de estos elementos impide un ejercicio correcto del habla y, por lo tanto, la facultad para comunicarse se vería seriamente limitada. Los ejemplos: en el lenguaje encontramos una carta, un mensaje de voz o un artículo, y en el habla una conversación o un discurso. El trastorno del habla. Algunos de estos ejemplos son dificultades para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Trastorno de la articulación, que se manifiesta por medio de la dislalia, que es problemas para pronunciar algún fonema. También la dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Los tipos de comunicación: tenemos el lenguaje oral, que se basa en la producción de la palabra a través de sonidos, como conferencias, una llamada telefónica o un discurso. Los sonidos tienen un valor lingüístico significativo. Y el lenguaje escrito es una representación de la lengua por el sistema de escritura, es decir, a través de un código gráfico y de uso de señales, como por ejemplo una carta, el chat, un libro o mensajes por celular. En este caso existe un escritor y un lector. El lenguaje mímico es un tipo de expresión o comunicación no verbal en la que se usan gesticulaciones y movimientos corporales para así poder transmitir una emoción, un sentimiento o alguna necesidad. En este se ve seriamente implicado las partes del cuerpo cuando hacemos una señalización o al bailar. Y por último, tenemos el lenguaje pictórico, que se expresa mediante el arte, que se evidencia en señalizaciones, iconos de computadoras, en pintura, religión, fotografías. En este se ven líneas, color, luz, perspectivas, con un signo y un significado claramente.